Hola a todos, bienvenidos a este capítulo número 10 de En Confianza con Nayeli. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, no lo puedo creer que ya llevamos 10 capítulos. Y bueno, hablaremos acerca de tecnología de México, de Latinoamérica, de Silicon Valley. Y este amigo mío, la verdad es que tiene muchísima experiencia en todos los sentidos, tanto en el ámbito de empresarial, porque ha sido empresario, en el ámbito de entrepreneurship, porque también ha tenido startups en los cuales ha estado involucrado. Y también, bueno, tiene una amplia experiencia en el sector en general de TI, porque ha trabajado en tecnologías de la información a lo largo de todos estos años. Entonces, es un ícono sin duda para todo este sector. Ustedes seguramente lo conocen y lo ubican. Algunos otros quienes no, por favor, tienen que ver este capítulo, porque la verdad es que vamos a hablar de cómo empezaron algunas cosas referentes específicamente a la cuestión de Internet y cómo empezamos a movernos un poco más a la parte digital. Está súper interesante, no se lo pueden perder y celebremos este capítulo número 10. Celebren conmigo, los dejo con este invitado de lujo. Hasta luego. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy tengo la oportunidad y el gran placer de estar aquí con mi gran amigo y gran admirado Jorge Zavala. ¡Tarán! No es para tanto, oye, al contrario, compañeros de buenas aventuras. Sí, muchísimas gracias Jorge por estar aquí conmigo y por ofrecerte estar aquí en este espacio. Yo sé que tu agenda es como súper estricta y andas siempre como Jorge viajando y haciendo cosas y todo. Quien conoce a Jorge, bueno, ya sabe que su agenda la verdad es que es complicada. Y quien no conoce a Jorge, pues ahora lo va a conocer, porque no puede no conocer a Jorge Zavala, ¿verdad? Bueno, ahí hay mucho que hacer y mucho que compartir. Pues bueno, por eso estamos aquí. Vamos a tener un par de capítulos especializados en Jorge Zavala, porque la verdad es que es sin duda es ícono en toda la parte tecnológica, tanto en México como en Latinoamérica, y bueno, ya también a nivel global y específicamente aquí en Silicon Valley. Estamos en algún lugar aquí en el centro de Silicon Valley, teniendo la oportunidad de entrevistarlo. Pero hay muchas cosas de las que nos tiene que hablar Jorge, así que partiremos y haremos diferentes episodios. Esta vez hablaremos como la primera parte, y lo que quiero empezar, como siempre lo hago con el resto de los episodios, es que Jorge se presente muy rápido en algo muy corto, que es muy difícil, pero bueno, lo vamos a intentar, y que nos diga quién es Jorge Zavala. Platícanos, Jorge, ¿quién es Jorge Zavala? Bueno, o sea, yo nací en la Ciudad de México y estudié la carrera de Ingeniería Electrónica. Me fascinaba la tecnología desde que yo era muy chico y en ese sentido, pues la verdad es que ha habido muchas oportunidades para desarrollar cosas interesantes. Estudié la carrera en la Universidad de La Salle, posteriormente me dediqué a realmente algo de lo que es interesante es que sí hice electrónica. O sea, mi primer trabajo fue construir un equipo para hacer la adquisición de datos para el Sistema Nacional de Control de Energía Eléctrica del país, el cual no solamente se diseñó y se puso en papel y ganamos un premio, por eso critico mucho el tema de entre premiums, sino que fue algo que se diseñó, se fabricó, se instaló y por más de 30 años controló la energía eléctrica del país. ¡Wow! Entonces, esa no me la sabía. De ahí, pues seguí trabajando con otras alternativas y otras cosas. Tuve la oportunidad de diseñar un sistema de control de energía, de control automático para la automatización de un ingenio azucarero. Okay. Logramos que la primera vez en el mundo que se hizo una automatización 100% de la cristalización de azúcar se hizo en México. ¡Wow! Y de ahí, pues decidí que sería muy interesante ser emprendedor. O sea, la verdad es trabajar para gobierno en la primera etapa, trabajar para una empresa en la segunda etapa. Pues son cosas interesantes, pero la verdad es que uno debe aprender que las cosas las tiene que hacer uno. Y de ahí, pues un día decidí que por qué no arrancaba una empresa nueva y eché a andar una empresa en la cual mi primer contrato fue, bueno, mis primeros dos contratos porque coinciden que el día que decido arrancar la empresa, platico al mediodía con un amigo y en la tarde con otro y cierro un contrato con Honeywell, que es una empresa internacional, para cómo hacer el acceso con terminales, con PCs, con computadoras de las que viles y vulgares, tener acceso a controles industriales, como eran las plantas termoeléctricas, como eran las plantas de petróleo. Y al mismo tiempo, en la cena de la noche, platiqué con otro amigo que él estaba a cargo de todo lo que era la automatización de la red hidráulica de la Ciudad de México. Y pues de ahí arrancamos una empresa
Wow. que está en Cuernavaca, es una empresa que a la fecha existe. Yo la vendí hace ya algún tiempo, pero es una empresa que pues a la fecha hace los sistemas para controlar las redes hidráulicas en México y en toda Latinoamérica. Entonces, eso fue mi primera experiencia. De eso arrancaron 7 empresas más, y la última fue una empresa que nos dedicamos a hacer comercio electrónico, a hacer todos los sistemas de comunicación. Alguna vez diseñamos algo que era parecido a lo que hoy es WordPress y todo lo que es Content Management. Fue una experiencia muy, muy interesante. Esto pues terminó con realmente algo de lo que descubrí es que ser emprendedor en México en la época que yo arranqué, pues nadie lo hacía. Todo el mundo quería tener una empresa para vender computadoras, para vender software administrativo. Los que me conocen saben que cuando me dicen RP pierden la comunicación conmigo. Es una palabra que a mí me choca. O sea, todo el mundo quiere hacer sistemas administrativos, y pues la realidad es que lo que tenemos que hacer son cosas nuevas. Y pues posteriormente, arrancamos, cuando termino con la última empresa que tuve desarrollando tecnología, pues vino una fase para poder descubrir cómo ayudar a que nuevas empresas se crearan. Y de ahí arrancamos un fondo de inversión que fue Visionaria, en donde pues la primera semana de estar platicando y de decir vamos a hacer un fondo de inversión, nos dimos cuenta de uno de los problemas más grandes que hay en México. Que el tema de que no hay dinero, eso no es cierto. Dinero, hay mucho dinero. Bastante. La única cosa es que no está donde nosotros queremos. Y segundo, no está ahí. ¿Por qué? Pues porque también había un problema en ese entonces que era, pues todo el mundo decía yo quiero arrancar una empresa, y pues arrancar una empresa no se trata de salir a vender papas fritas. Sí. O sea, tenemos que aprender a hacer productos propios. Tenemos que hacer tecnología, tenemos que hacer cosas, y poca gente tiene esa experiencia, aún hoy en México, cada día creciendo más. O sea, la verdad es que ha habido un cambio increíblemente grande, pero en el 2003, cuando empezamos con esta idea, pues no había realmente muchas empresas. Y entonces creamos el concepto de que para poder fondear una empresa, pues debíamos crear una aceleradora. Ese tema de las aceleradoras no eran el tema de moda, eran las incubadoras, lo cual ha sido todo una serie de cambios. Y hoy incubadoras, aceleradoras y todo lo que hay alrededor de eso, hay miles, pero pues a final de cuentas el objetivo es cómo tener ideas y transformarlas en empresas exitosas, donde el dinero es un catalizador en un momento dado. Y este es otro tema para poderlo tratar en su momento, porque pues, muchos de ustedes están pensando, lo primero que necesito yo para arrancar un negocio es dinero. Les puedo decir que yo en mi vida llevo 4 empresas que he arrancado primero buscando un problema, encontrando una solución para el cliente, y después buscando cómo crear la empresa legalmente y buscar dinero para poderlo hacer. Y de ellas algunas vivieron prácticamente del flujo, fueron empresas que crecieron orgánicamente sin la necesidad de ir a buscar dinero afuera. Sí, yo también tengo una experiencia igual con mi empresa de desarrollo de software justamente también, pero lo que me interesa de todo esto que por ejemplo platicó Jorge es hacer como hincapié en varias cosas, y ahorita vamos a ver y le vamos a empezar a preguntar a Jorge justamente de todo esto que acaba de decir. Entonces mi primera pregunta, Jorge, es, tú empezaste estudiando electrónica, que eres lasallista como yo. Sí. Y eso me gusta, Indivisa Manet, y ya lo hemos dicho muchas veces, son pro la Salle. Y empezaste con toda esta cuestión electrónica, etcétera, y empezaste a hacer proyectos y demás. Ahora, tocaste algo bien importante y es trabajaste con gobierno. Dime tú si es clave o no trabajar con gobierno, especialmente en México. ¿Qué te deja el trabajar con gobierno? Para mí, la experiencia de haber trabajado en gobierno es diferente, totalmente diferente a trabajar en iniciativa privada, y específicamente también en México, ¿no? Por todo lo que conlleva trabajar con gobierno, ¿no? Mira, ese es un tema muy complicado, y la verdad es que además hay que tomar en cuenta que cuando yo trabajé con gobierno no teníamos el exceso y la extra sobreregulación de que hoy está regulada la regulación de cómo regular las regulaciones. Y hoy la verdad es que hemos logrado en México hacer algo fabuloso. Cualquier cosa que uno quiera hacer está totalmente prohibido, imposible, y es prácticamente, es realmente el peor reto. Entonces, cuando yo empecé, pues la verdad es que el primer proyecto que hice, que fue el control de energía eléctrica del país, pues nosotros concursamos internacionalmente
con un producto hecho en México, sin la experiencia de fabricar un equipo, y hubo confianza por parte de la Comisión Federal de Electricidad de lograr esto, y no había hoy 8,000 regulaciones en que dicen tienes que tener una empresa que tenga 5 años de experiencia, que tenga, de tal manera que el poder tener esa experiencia es imposible, porque como no puedes concursar, entonces tampoco puedes ganar la experiencia, y como no puedes ganar la experiencia, entonces no puedes concursar, y estamos perfectamente en el círculo vicioso que es, quieres hacer algo, es imposible. No se puede, sí. Entonces eso hay que verlo. Yo soy crítico actualmente de ese tema, cada vez veo más regulaciones y más regulaciones y más regulaciones, en vez de que veamos cómo hacer más las cosas. Entonces, ahora, por el otro lado, te puedo decir que cada uno de los proyectos que hice con gobierno, pues tengo de todas las experiencias, desde experiencias extremadamente positivas de poder hacer cosas fabulosas. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí también tiene muchas ganas de hacer las cosas. Pero por el otro lado, pues también hemos logrado con todo este tipo de cosas crear tantas regulaciones que ahora pues no hay manera más que pues haciendo cosas que no son muy correctas a veces. Entonces, pues eso es algo de lo que tenemos que ver. Entonces, tuve la experiencia, sí es radicalmente distinto, los incentivos, la motivación que se tiene es diferente, pero una de las cosas que yo siempre he dicho, Leo, no hay satisfacción más grande que poder tener en tu currículum algo que digas, yo hice algo que le benefició a miles y miles de gentes. Sí. Y el caso de esto, del control de energía eléctrica del país, pues para mí decía, es cada vez que yo muevo un switch en cualquier lado, sí, hay algo, sé que atrás de ese switch es un trabajo mío. Claro. Y cuando hice la parte de las redes de agua potable, pues era increíble, porque uno decía, hay agua potable en las casas, ¿por qué? Por los sistemas que hacemos. Se cobra con los sistemas que manejamos. Se buscan las fugas con los sistemas que hicimos. Entonces, eso también tiene una ventaja. Entonces, yo no diría que todo es malo, pero lo que yo creo que tenemos que empezar a cambiar radical y de urgentemente es, uno, dejar de estar queriendo que todo lo que queremos hacer, que es algo lo que yo sí siento acabo de estar ahorita en Monterrey esta semana, y me presentaron proyectos en que dicen, oye, ¿cómo puedo hacer para vender sistemas para ahorro de energía o para mejorar la calidad del agua en los sistemas de distribución? Y el problema es que con tantas regulaciones uno llega con modelos de negocio novedosos y pues la verdad es que los concursos no están previstos para eso y los mecanismos no facilitan que eso pase. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que sí hay que manejar. Ahora, la industria en México es una industria muy, 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 muy difícil. ¿Por qué? O sea, cuando yo llego aquí a Silicon Valley y empiezo a ver todo lo que sucede, pues las cosas son distintas. En México, el problema que tenemos es que la industria está pensada bajo un esquema en que los directores de las grandes empresas en México son transnacionales que principalmente lo que quieren hacer es vender, no hacer cosas. Sí, es correcto. Y cuando uno va o sea, he tenido la oportunidad de estar pues, en toda la franja fronteriza, en todas las maquiladoras, he ido afortunadamente tengo la oportunidad de conocer pues, gran parte del país. Y llega uno a platicar con las empresas transnacionales que están en México y la primera cosa que uno quiere es cómo voy a abatir costos. Y cuando estamos hablando de abatir costos es un tema de commodities. La realidad es que la innovación está en otro lugar. La innovación surge cuando se hacen cosas diferentes y las cosas diferentes, primero, tienen riesgo y segundo, no son baratas. Entonces ahí hay un tema que pues la verdad es que hay que hacer algo. Y las universidades tienen que meter eso en la cabeza, pero pues cómo rompes un círculo vicioso que tenemos en que hay que ahorrar. Les digo que yo tengo una frase que digo en México que es, hay que ahorrar no importa lo que cuesta. Le digo, ¿cómo? O sea, es como te puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Exactamente. Entonces, pues la realidad es que tenemos que cambiar la forma en cómo empezar a hacer las cosas. Ya hay mucho que platicar, ahorita lo platicaremos de la experiencia de estar aquí. Sí, exacto, que eso es lo que quiero oír también. Bueno, al final del día creo que el ser empresario siempre te da como ese plus, ¿no? Digo, fuera del tema, separando la cuestión de empresarial de entrepreneurship,
¿no? Entonces, yo creo que para mí en lo personal, que creo que coincidimos en esto también, y son cosas de las que yo me siento como muy afín con Jorge, es justamente el haber tenido la oportunidad de tener una empresa, ¿no? En mi caso, una empresa de desarrollo de software, etcétera, por más de 10 años y todo, y trabajar con gobierno. También tuve oportunidad de trabajar proyectos muy grandes con gobierno, diferentes entidades de gobierno, iniciativa privada y todo, y después, bueno, tener una startup y empezar a involucrarte con startups y empezar a hacer toda la cuestión de mentorship y todo en la Ciudad de México, ¿no? En donde la Ciudad de México, corrígeme si no, pero la Ciudad de México, para mí, y lo digo mucho aquí, lo he dicho muchas veces aquí, lo he dicho mucho también en la República Mexicana en general, la Ciudad de México para hacer negocios es difícil. Para mí es como necesitas tener y conocer a la gente, necesitas tener los contactos, necesitas, la verdad es que si eres bueno comercialmente hablando, si eres bueno para vender, etcétera, si tu producto es bueno y todo, en la Ciudad de México es en donde se puede dar el boom, pero tienes que conocer a la gente correcta. Yo conozco gente que está en otros lados de la República, etcétera, y les cuesta mucho trabajo entrar a trabajar o obtener clientes en la Ciudad de México, ya sea para empresas transnacionales que tienen ahí oficinas o para empresas ya nacionales nada más que tienen las oficinas basadas, sus oficinas principales o sus corporativos en la Ciudad de México. Entonces, creo que es como mucho más retador el llegar a la Ciudad de México y agarrar clientes que estén basados en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, mira, yo creo que todos los lugares son difíciles. O sea, lo primero que tenemos que entender es que vender no es fácil. Y vender cosas que uno hace es más difícil. Y eso es algo de lo que, pues a final de cuentas, cuando uno quiere ser emprendedor, pues uno lo que tiene que pensar es que yo quiero hacer algo que nadie más puede hacer. Sí. ¿Por qué? Yo recuerdo, o sea, la única empresa de las 7 que yo tuve que se dedicó a comercializar productos que no eran nuestros, todo era una guerra de precios. Oh, sí. Y entonces ahí la verdad es que cuando uno cae en esos terrenos de que vamos a vender por precio, los que ganan son los clientes. Y con esa mentalidad de que el cliente siempre anda buscando cómo bajar el precio y el precio. O sea, yo recuerdo haber llegado a reuniones en que me decían, oye, eso es que está muy caro. Le digo, ¿caro con respecto a qué? No, es que está muy caro. ¿En qué descuento me vas a dar? Le digo, espérame. O sea, la última empresa que tuve en México éramos famosos, éramos conocidos como que éramos la empresa más cara. Y cuando a mí me decían, oye, ¿es que son caros? Sí. ¿Con respecto a qué? Digo, sí somos caros, pero dime qué es lo que quieres. Yo recuerdo haber vendido proyectos en que en la discusión, cuando la gente quería bajarnos precios, empezamos a decir, ok, ¿y te interesa tener estas funcionalidades, tener estas cosas? Y todo eso empezaba a decir, oye, tú decías que soy caro. Lo que me estás pidiendo vale más. Yo sabes que siempre, sí, tienes razón. Yo sabes que siempre les digo, y hasta hoy día, o sea, siempre que platico con alguien y de repente me dice, oh, es que es muy caro, o voy a dar, no sé, estamos platicando acerca de algún presupuesto o lo que sea, y me dicen, oye, Nayeli, ¿y cobras muy caro? Y entonces yo les contesto, que para mí es real, siempre lo digo y así lo pienso literalmente, es como, ¿qué es caro para ti? Para mí el caro es subjetivo. Y es subjetivo porque depende de muchas cosas, ¿no? De manera individual, ¿no? O sea, cuánto gastas para el agua, cuánto gastas en comida, cuánto gastas en una bolsa, cuánto gastas en tu coche, cuánto gastas, o sea, ¿cuál es el número que tú tienes en la cabeza? Entonces, yo siempre les digo, eso es subjetivo. Puede ser caro para mí y barato para ti, o puede ser súper caro para ti y para mí. Entonces, definamos cuál es el caro, ¿no? Porque también a veces no tenemos como esa apreciación. Uno es que tenemos que aprender a vender lo que valemos. Mira, yo recuerdo, la peor experiencia que tuve es con mi amigo Carlos Slim. Digo mi amigo porque la verdad es que cada que me dicen su nombre se me revuelve el estómago y devuelvo durante 3 días. ¿Por qué? Porque es un cuate que su organización está hecha para joder al proveedor. O sea, esa es la meta. Y eso que no me lo digan que no es cierto. Entonces, yo recuerdo, ganamos el concurso internacional para ser los proveedores de la sección amarilla en formato electrónico. ¡Wow! O sea, cuando empezaba la primera versión que hubo, sí, ganamos nosotros el concurso. Y yo recuerdo que llega la gente de mi oficina, que yo era el director de la empresa, a firmar el contrato. Y entonces nos dicen, después de que ganamos y se asignó públicamente con una firma un contrato, llegan ahora y dicen, vamos a negociar el precio. ¿Qué? ¿Qué? Discúlpame. Esto es una negociación en un concurso internacional y no vamos a negociar el precio. Y la gente de compras dice, pues no firmamos el contrato.
pues yo tampoco firmo el contrato. O sea, y terminamos firmando el contrato con el precio que se fijó. Wow. Lo peor del caso es que la actitud para mucha gente llega a uno y entonces les da miedo y dice, no, es que voy a bajar el precio. Eso de que somos baratos en México, hay que aprender a vender por valor. Y eso es algo de lo que tenemos que aprender. Entonces, primero que nada, cuando dices hay que ir a vender, pues nosotros tenemos que buscar cómo podemos nosotros hacer para realmente tener un cierto valor. Creo que ya estamos como muy, como decimos, muy maleados, ¿no? En muchas cosas. Entonces, yo lo que le decía, lo que he dicho es, la verdad es que en la Ciudad de México ya estamos más, ¿no? Así, más con el colmillo salido. Y me ha tocado mucho, a mí ya me tocó como la cuestión de negociar cuestiones de, bueno, proyectos de gobierno y proyectos de empresas privadas y todo ya con muchísimas reglas y todo esto que comentas, todo eso me tocó. A pesar de eso, la verdad es que igual, digo, nos fue muy bien el proyecto más grande que tuvimos, que trabajamos con la Secretaría de la Defensa, que fue un proyecto a nivel global, nacional, el primer proyecto que se hizo sobre Internet de la Secretaría de Defensa. Fue un proyecto que le ganamos igual a IBM, ¿no? Entonces fue un proyecto que fue así, ¿no? IBM me odiaba cuando supo que les ganamos el proyecto, ¿no? Porque era un proyecto que ellos ya daban por hecho que tenían. Y bueno, pues fue muy fuerte, o sea, fue como un detonante y todo, pero yo creo que es eso, o sea, siempre hay que poner como el valor enfrente y la seguridad de lo que tú tengas de tu trabajo, ¿no? La calidad del trabajo y lo que estás ofreciendo como resultados de eso es como la clave de absolutamente todo lo que ofrezcas, ¿no? Porque como yo igual lo digo hoy en día, a lo mejor el servicio que yo ofrezco, que tú ofreces o que alguien más ofrece, puede ofrecerlo 10 personas más, 15 personas más, pero al final del día lo que importa es la calidad y la atención y la pasión y la entrega y el cuidado que le das a cada uno de los proyectos en los que te involucras, ¿no? Que son los que para mí son los diferenciadores más importantes, ¿no? Entonces, esas son cosas que a lo mejor al final se ven intangibles, pero de momento son como intangibles que sí ves, ¿no? Que ves al final del día reflejados en el trabajo, ¿no? Pero que pues que bueno, que la gente esté comprometida en algo que hace es fundamental, ¿no? Y es algo de lo que descubres, mira, cuando tenemos que aprender que lo que nosotros hacemos y ofrecemos es algo único. Exacto. Y ahí yo recuerdo uno de los libros que a mí me fascina, es un libro que se llama So Good That Nobody Can Ignore You. Eres tan bueno que nadie te puede ignorar. Y esto realmente lo que te está diciendo es, procura hacer lo que puedas hacer muy bien y logra que eso sea parte del diferenciador. Yo recuerdo un caso de una empresa que me dice, oye, necesitamos desarrollar este proyecto, lo tenemos en 3 meses, cuando te pones a ver 3 meses para la complejidad del proyecto, el grado de tecnología que querían utilizar y algunos elementos, era prácticamente imposible. Y le dijimos, ok, pues esto lo podemos hacer, vamos a hacerlo con estas características y te voy a dar al mes de que nosotros arrancamos, te voy a dar una muestra de que nosotros lo vamos a entregar en 3 meses. Y yo recuerdo que pues, se lo quisieron asignar a otra empresa y les digo, bueno, yo te dije que en 1 mes iba a dar esto, yo nomás te digo, chécate a ver si en 2 semanas la otra empresa te va a dar. Y llegamos a las 2 semanas a platicar con ellos y me dicen, oye, no estoy viendo el avance que ustedes me prometieron. Yo te lo advertí. Tú quieres esto, vale tanto por lo que nosotros estamos garantizando. Claro. Y además teníamos un track record de haber cumplido con esa misma empresa varias veces en proyectos muy difíciles. A las 2 semanas me dice, oye, definitivamente queremos hacerlo con ustedes. Yo, pues sí, después de que ya iba tarde y me dijiste, pues si quieres que lo haga, pues va a costar mucho más de lo que te había dicho antes. Claro. Pero es que ¿cómo? Muy fácil. Ahora yo tengo 2 semanas menos y tengo que pagar o poner más gente o pagar horas extras o algo para compensar un elemento. Entonces me dice, no, pero es que eso lo dejamos en el mismo precio, pues consigue trabajar con tu empresa. Y cuando la gente aprecia realmente que no va a obtener lo que quiere, en el tiempo que quiere, al nivel que quiere, terminaron dándonos el contrato y con un sustancial aumento que no fue trivial. Exacto, pero es eso, ¿no? Es igual que la gente ponga cuidado y que también le interese, ¿no? Su empresa o el desarrollo o el objetivo que quiere llegar, ¿no? Porque también conocemos un par
es como salgamos como sea y con lo que sea y con el presupuesto que sea, ¿no? Pero pues bueno, sí, pues hay sí. de todo. Ahí es donde uno tiene que trabajar en ese sentido. Exacto, exacto. Y bueno, oye, Jorge, platícanos ahora cuando decidiste moverte para acá. Empezaste después de todo esto de la empresa, empezaste y te moviste y empezaste a hacer un poco más de impacto a través de otra empresa relacionada. Sigo todavía como sin entender mucho si la relación era directa con gobierno, de cierta manera o no, que es, bueno, Tecva, que fue donde empezaste a liderar toda la parte de startups, ahora sí, proyectos, bueno, empresas también, ¿no? Y dar funding y meter, bueno, lo que llamábamos que incubadoras y aceleradoras, etcétera. Después te mudas para acá a Silicon Valley para abrir el capítulo Silicon Valley y pasan un sinfín de cosas y hasta un libro sacas. Y luego entonces vemos también a Jorge como pues bueno, ya promocionando el libro de Think Like Silicon Valley, ¿no? Entonces cuéntanos un poco de eso y cómo llegaste, cómo fue ese trayecto y cómo fue que dijiste, ok, saco este libro y qué fue lo que decidiste hacer cuando hiciste el lanzamiento del libro. Mira, son dos cosas ahí. Primero, yo estaba involucrado, la última cosa que hice en México, estaba involucrado con Visionario, un fondo de capital de riesgo que nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era convertirlo en aceleradora. Y de ahí me involucré con la Secretaría de Economía para poder comentar, o sea, había una inquietud muy grande en México de cómo crear empresas de base tecnológica y pues yo llevaba un track record de haber hecho 7. Entonces, pues a final de cuentas ya para mí eso era muy atractivo y en las conversaciones y exploraciones que hubo, pues se visitó Silicon Valley, Austin, Boston, con la intención de buscar en dónde poderlo hacer. Y yo recuerdo que fui muy sarcástico, les digo, pues si quieren aprender cómo hacer empresas de alta tecnología, pues hay que ir al lugar más difícil del mundo. Y ese lugar más difícil del mundo es definitivamente Silicon Valley. Donde pasan gran parte de las cosas. Boston tiene una gran cantidad de cosas, pero tiene un peso muy fuerte hacia la parte militar. Es algo que pues dijimos, bueno, ¿para qué nos vamos a meter ahí? No tenemos nada que hacer. Austin ofrece mucho, pero a final de cuentas, pues comparado con Silicon Valley, no es la misma relación de impacto, a pesar de que hay un trabajo extraordinariamente fuerte ahí. Entonces, bajo eso surgió la idea y la Secretaría de Economía decidió que pues sería muy importante ayudar a que los empresarios mexicanos voltearan a ver cómo se hacían las grandes empresas. Y me invitan a que me venga a vivir a Estados Unidos. Y la verdad fue una de esas decisiones difíciles en un momento en que dices, oye, vete y te vas dentro de 15 días. Ya estás allá. Ya estás allá. Y se arrancó el proyecto en una forma muy interesante. Y esto fue un proyecto financiado por el Fondo PYME de la Secretaría de Economía a través de una organización tercera que fue la que administraba esa operación para poderlo hacer. Por eso es lo que yo no entendí, es como, al final es como también una tercera, pero con ciertos fondos de la Secretaría de Economía. El dinero salía fundamentalmente de la Secretaría de Economía y de la participación de las empresas. Entonces, ahí realmente pues era el esquema que ha habido, pues en toda Latinoamérica, que pues eso tiene sus pros y sus contras, o sea, ha habido mucho dinero que se ha dado para hacer a través de incentivos fiscales, grants o como le quieras llamar, para otorgar a fondo perdido cierta capital. Y entonces pues empezamos a traer empresas, se abrió una oficina aquí en Silicon Valley, el éxito fue muy interesante, la gente empezó a descubrirlo y se decidió expandir esto y Tecva pues tuvo oficinas en Arizona, en Seattle, en Austin, en Detroit y después abrió también en Canadá, en Vancouver y en Montreal y en España. Entonces fueron 8 oficinas, me tocó participar en ayudar a crear esos equipos de trabajo. Trabajamos en una manera independiente, pero pues bajo un mismo modelo. Y yo recuerdo que pues a mí me fascinaba estar continuamente innovando, lo cual no sé hacer, es algo que me cuesta trabajo. Y pues cada que arrancábamos un nuevo programa, pues había que aprovechar la experiencia de todo lo que se había aprendido. Y fue transformándose a lo largo del tiempo. Entonces, después de 5 años de estar aquí en Silicon Valley, un día pues dije, oye, hay muchas cosas que quisiera compartir con la gente. Recuerdo, y es algo que a la fecha lo traigo muy grabado, he tenido una animadversión de cientos de personas que me dicen, es que tú hablas del Silicon Valley como si fuera la última coca del desierto, que
Pues la realidad es que no puedo negar que es un lugar que me ha fascinado. He tenido la oportunidad de aprender muchísimo, o sea, no mucho, sino muchísimo. Y he tenido la oportunidad de compartir eso con cientos de miles de personas. O sea, vinieron más de 700 empresas a visitar en algún momento dado. Tuve una interacción con cientos de personas. Y por el otro lado, pues hacíamos promoción en todo México. Recorrí todo el país a raíz de eso, dando conferencias, presentaciones. Y entonces decidí escribir un libro que es Piensa como en el Silicon Valley, estando en cualquier parte del mundo. Think like Silicon Valley, Been Anywhere. Es un libro que no tengo la más mínima intención de traducirlo, o sea, es algo que me lo han dicho muchas personas, dice tradúcelo al español, no, y la razón es, si tú quieres hacer algo en Silicon Valley tienes que hablar inglés, y más vale que la gente tome esa conciencia y en vez de que veamos eso como una barrera, que lo vea como una motivación de que tiene que vencerlo. Claro. Entonces es parte de ese proceso. Lanzo el libro y a la hora que lanzo el libro, pues hay otro roadshow por todo el país en México donde hablo sobre ese tema con la intención de que la gente vea, pensando en que podía estar en Silicon Valley, en cualquier parte del mundo, descubra qué es lo que hace Silicon Valley único. Que esto yo creo que es algo que es muy valioso y que hay que entenderlo. Sí. Porque realmente aquí lo que tenemos es un lugar en donde la gente, para empezar, viene de todo el mundo. Sí. Es un lugar en donde la apertura para poder conocer gente es muy grande. La oportunidad de crear cosas de altísimo valor es gigantesco. O sea, volteemos a ver y las grandes empresas que se han creado en los últimos años, gran parte de ellas han sido aquí. Entonces, como me dicen, oye, ¿tienes pasión por Silicon Valley? Pues sí, no lo niego. Que es un lugar que creo que vale la pena, sí. Que se puede hacer cosas al sabor de Silicon Valley en otros lugares, sí. Pero, por el otro lado, lo que hay que hacer es que no hay algo que tú puedas aprender si no lo conoces. Totalmente. Entonces, la invitación es visítenlo, conózcanlo, platiquen con la gente que ha venido aquí, tengan interacción, busquen amigos. Ahí, mexicanos en esta zona, hay un muy buen número, de ahí fue la razón de crear la Red Global de Mexicanos. Sí, ya somos varios. Cuando yo recuerdo, cuando recién llegué, yo tenía una base de datos de más de 1,500 mexicanos que vivían en esta zona, que eran profesionistas que trabajaban en empresas relacionadas con tecnología o con la parte legal de la tecnología o con la parte de distribución, o sea, con todo lo relacionado con eso. Y de esto, pues realmente fue un punto de arranque para descubrir que pues, el tema de conocer a la gente es importante. ¿Y cómo aprende uno? Pues platicando con otras personas. Claro. Entonces, señores, quien te vea aquí en el podcast que estás haciendo, Nayeli, pues es importante que volteen a ver y que piensen que aún estando en México, hoy la tecnología está al alcance de ustedes. Ya no hay, es más, cuando llegué aquí, todavía una llamada de larga distancia era cara. Hoy, señores, ya agarro uno Facebook, WhatsApp, Google Hangouts y todo esto, y lo puede hacer uno con el plan que uno tiene como gente silvestre del campo. Exacto. Eso es lo que yo digo, bueno, antes así, ¿no? Que esperabas y conectarte, bla, bla. Y ahora es como, listo, bye. Ya, la verdad, la tecnología ya no es ninguna barrera para la comunicación. Busquen gente interesante, conózcanla, encuentren la manera de tener relación con ellos. El chiste más difícil es tener un buen tema que conversar, no cómo conectarnos con ellos. Exacto. Esa es la cuestión más sencilla, ¿cierto? Lo difícil es exactamente buscar la correcta, lo que quieres realmente comunicar, ¿no? La importancia de lo que quieres comunicar. O qué quieres pedir y pídelo bien. Claro. Porque si quieres pedir ayuda, yo recuerdo, me dice, oye, ¿quieres ser mi mentor? ¿Y qué estás haciendo? Bueno, es que quiero que seas mi mentor, gracias, hasta luego. Sí. Cuando pongan un buen problema enfrente y empezamos a considerar... Un buen reto. Un buen reto. Sí, a mí así también luego me dice, oye, ¿cuál es el reto? Tráeme un reto así padre para que podamos verlo, ¿no? Y entonces, amén. Pero es cierto. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte con Jorge Zavala. Como ustedes ya pudieron ver, hay demasiada información que tiene que compartir. Este hombre, bueno, ha vivido muchísimas cosas. Es por eso que ya se pudieron dar cuenta que es un ícono en general, tanto en México como en Latinoamérica y ahora también en el mundo y en esta parte de Silicon Valley. Ya se han dado cuenta. Falta todavía mucha más información que compartir,
Vamos a hablar de un proyecto nuevo, de algo que desarrolló nuevo Jorge Zavala, el MVM. Ajá, quiero decir la V bien, porque si no ya ves que... Entonces, MVM, hablaremos en el siguiente episodio, igual hablaremos de la Red Mexicana de Talentos, de todo lo que ha hecho Jorge también en la cuestión de startups, jueces, mentorship, bla, 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 toda esa parte de entrepreneurship. Ahorita nos quedamos como un poco con la primera parte, pero el siguiente capítulo viene después, no se lo pierdan. Este fue el famoso Jorge Zavala, y gracias por ser mi capítulo número 10, que es especial. Bueno, nos vemos. Gracias, Jorge. Bye bye.